Es mi placer de llegar a la última lección en esta serie sobre el Pentateuco. Es la lección número 26 y hoy vamos a cubrir los últimos capítulos del quinto libro del Pentateuco, que es precisamente el libro de Deuteronomio. A lo largo de esas 26 lecciones creo que hemos obtenido una idea bastante completa, introductoria, es así, de lo que es el Pentateuco. Obviamente, y esto es el contenido de esta lección, es una introducción. Por supuesto, yo les animo, mis queridos estudiantes, a seguir estudiando, profundizando a base de la información que han recibido. Hay muchos libros excelentes que están a su disposición y la dirección de este seminario con mucho gusto les facilitará todo tipo de información que necesiten para proseguir sus estudios y realmente intentar llegar a descubrir algunas verdades que tal vez hasta el momento les han sido, no voy a decir olvidadas o cubiertas, sino tal vez incluso desconocidas. Yo les quiero animar en esto. Sin ir más lejos, vamos a cubrir ahora el tramo que nos corresponde, que son los capítulos del 19 hasta el capítulo 34, que nos cuenta la muerte del líder de los israelitas, que era Moisés. Entonces, según las leyes antiguas, cuando un héroe muere o mataba a una persona, aunque fuera por accidente, podía ser matado por el prójimo de la víctima o por el familiar más próximo de la víctima. Esto se llamaba el vengador de sangre, y precisamente en la ley que regula las leyes y los acontecimientos que tienen que ver con las ciudades de refugio, se regula este asunto. El procedimiento para nosotros hoy puede parecer un poco extraño, y sin embargo, en aquel entonces simplemente se quería dar protección a una persona que había cometido un crimen de lo que hoy tal vez se llama responsabilidad civil, pero sin intención de matar a alguien. Entonces, es precisamente el capítulo 19, versículos 1 al 14, que juntamente con números 35, 6 al 28 regula este asunto. Es la llamada ley del vengador de la sangre. Entonces, Moisés señala 3 ciudades al este del río Jordán, que comúnmente se llama Transjordania, y luego 3 ciudades al oeste del río Jordán que servirían de asilo a quienes mataron a otros por accidente. Entonces, Josué aparta otras 3 ciudades, mejor dicho, Josué aparta 3 ciudades al este del río Jordán y 3 ciudades al oeste del río Jordán. En total serían 6. Entonces los ancianos de la ciudad, según estipula esta ley, tenía la obligación de juzgar al fugitivo para determinar si era o si no era culpable de homicidio. O
sea, de homicidio quiere decir que tenía la intención de matar a alguien. Si llegan a la conclusión de que esa persona no había matado con mala intención, por un acontecimiento fortuito, podía quedarse en la ciudad y estar seguro mientras permanecía dentro de sus límites. Pero si salía de esa ciudad, el vengador de sangre tenía el derecho a matarlo. Si él se quedaba hasta que muriera el sumo sacerdote, entonces tenía la libertad de volver a su hogar sin más peligro. Entonces, es muy interesante, está relacionada la plena libertad de ese hombre con la muerte del sumo sacerdote. O sea, si él se decide quedar y muere el sumo sacerdote, entonces prácticamente queda anulado su caso y recupera su estatus anterior de inocencia. Esto nos enseña un principio muy importante, y es que Dios no juzga según nuestros actos por sí mismos, sino por la intención del corazón. Es un tema importante en otros aspectos también. El asilo era solamente para el matador involuntario. Estas ciudades son, sin lugar a duda, una ilustración de Jesucristo, pues como dice Pablo en Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Sin embargo, Jesús recibe no solamente a los que hacen mal por casualidad, sino, ahí está la diferencia, también a los que realmente tenemos culpa. Y esto es realmente la excelente noticia. Hasta allí la ley del Antiguo Testamento no iba. Como las ciudades de refugio estaban dispersas en Israel, de modo que cualquiera podría alcanzarlas, así también Jesús es accesible para todos, en todo momento, en cualquier lugar. Así como el fugitivo tenía que quedarse en la ciudad para estar seguro, el creyente permanece en Cristo y de esa forma él es salvo y no va a poder perder esa salvación. Esto es la ley de las ciudades de refugio que tenemos en el capítulo 19, versículo 1 al 14. Luego, en el pasaje que sigue, que es un pasaje bastante amplio, que realmente nos lleva desde el capítulo 19, versículo 15, hasta el capítulo 26, versículo 19, nos encontramos con muchas leyes que tienen que ver con la vida diaria de los israelitas y cómo resolver ciertos casos. No vamos a poder entrar en todos porque, una vez más digo, es una clase de introducción y por lo tanto no vamos a poder hacer una examinación pormenorizada de su contenido, pero de algunos de estos leyes sí que vamos a hablar, y yo una vez más les recomiendo de tomarse el tiempo para leerlo, porque realmente en cada caso es una aplicación de uno de los 10 mandamientos a un caso específico. La primera ley que queremos mirar, y en total me gustaría mirar 4 de ellos, en también representación de aquellos que no podemos mencionar. La primera ley tiene que ver con el servicio militar. Esto lo tenemos en el capítulo 20, versículos 5 al 8. Y esa ley establecía que aquel que acaba de construir una casa nueva, o de sembrar una viña, o de contraer matrimonio, estaba eximido del servicio militar. No se aceptaba
estaba en las filas de Israel a los miedosos, pues no serían buenos guerreros, porque obviamente tenían lo que se llama un conflicto de interés con sus preferencias personales, y el temor era que esto sería contagioso. Eso es lo que hay detrás. En este caso, obviamente, se prescindía de ese tipo de personas, podían quedarse en casa, dedicarse a sus asuntos privados y de esa manera no ser distraído de la atención, y no mezclarse sus intereses personales con los intereses públicos. En segundo lugar, hay una ley en el mismo capítulo 20, donde se estipula que los israelitas debían destruir completamente a los cananeos y a sus ciudades. Bueno, obviamente esta idea nos choca hoy con nuestras ideas de derechos humanos, reglas de guerra, como queremos llamarlo, y nos parece inhumano. Ahora, lo que quiero decir es una cosa. En primer lugar, esto habla de un caso específico. Esos pueblos estaban bajo la ira de Dios, y esto es lo segundo. Estamos hablando de que es Dios mismo que aquí manda llevar a cabo este juicio. Entonces no es interpolable, extraíble o aplicable a otras situaciones. No era una situación específica. Eso tiene que ver con el plan de salvación. Y esto tiene que entrar en nuestra cabeza. En cuanto al plan de salvación, cuando Dios lo lleva a cabo, Él no respeta lo que nosotros hemos definido como derechos humanos. Lo único que interesa son los derechos divinos. Y esto para nosotros, que somos tan orgullosos, soberbios en nuestra forma de plantearnos las cosas y creemos que Dios tiene que someterse a nuestras reglas y no al revés, es un sapo duro de tragar. Y sin embargo, vamos a tener que hacerlo. Es Dios quien manda. Y Dios mandó ahí a destruir, y lo hace con una intención, porque no hay que olvidar que la conquista del país de Canaán forma parte simplemente de un plan salvífico, porque en este país iba a nacer el Mesías. Y por lo tanto, una forma de salvaguardar la integridad del pueblo y también la integridad de su rendimiento espiritual era que ellos tenían que dedicarse completamente a servir al Señor, y no se podía permitir de ninguna manera que allí interfiera el servicio a otros dioses, porque la idolatría a lo largo de los siglos ha sido siempre una amenaza terrible para los israelitas. Y para no poner en peligro el plan de salvación, es exactamente lo que Dios manda. No pueden, no deben de tolerar la coexistencia con los cananitas. El propósito era que la fe de Yahvé no fuera condenada de ninguna manera por las costumbres paganas. En tercer lugar, una ley que me llama mucho la atención, y esto no quiere decir que es más importante que los otros, simplemente tengo que escoger algunos, que es que los israelitas deben de mantener las diferencias de vestimentas entre los sexos. Esto es lo que se estipula en el capítulo 22, versículo 5. Sobre todo en un tiempo como hoy, donde parece que esa diferencia es negada sistemáticamente, me parece una ley muy interesante. En aquel entonces, la moda obviamente era distinta de nosotros hoy en día, y dado la similitud del
atavío femenino y masculino, en aquel entonces era necesario establecer aquí ciertas reglas para distinguir entre ambos. Dios originalmente había creado al varón y a la mujer, cada uno tiene su naturaleza, tiene sus funciones distintas, y esa ley les protegía de la perversión y de la inmoralidad. Esto es lo que hay detrás. Dios los creó hombre y mujer, y esas diferencias había que respetarlo también en su forma como se vistieran. Entonces, me parece bastante interesante en un tiempo donde esto se niega sistemáticamente. No estamos hablando de que si la mujer vale lo mismo que un hombre delante de Dios, bueno, de eso ni siquiera hay que hablar. Y por supuesto vale lo mismo. Y esto lo vimos en la forma como se respetó la mujer en la ley de Moisés. Lo vemos como la mujer es alabada por su industria y por las cosas que hace, por ejemplo, en Proverbios capítulo 31 y en muchos sitios. O sea, de esto no hay que hablarlo. O sea, esa idea de que Dios es machista y defiende cierta forma de vida que se ha impuesto después era absolutamente ridícula. Aquí estamos hablando simplemente que Dios los creó hombre y mujer, y estas distinciones que existen no hay que eh, exterminarlo, no hay que diluirlo. Y luego la cuarta ley es la ley de la esclavitud, el concubinato y la poligamia, que de nuevo, bueno, se menciona en el capítulo 21, en el capítulo 23. De nuevo, para nosotros hoy en día es difícil de entenderlo. Empezamos con lo primero, el tema de los esclavos. Creo que cualquiera que ha leído las estipulaciones de los esclavos, que por cierto sigue inmediatamente después de promulgar los 10 mandamientos, se da cuenta perfectamente que la esclavitud en Israel era muy distinta a lo que nosotros muchas veces tenemos en la mente en cuanto a esclavitud. Desde luego no tenía nada que ver con la esclavitud que, por cierto, impusieron los árabes sobre los pueblos africanos mucho antes de que lo hicieron los blancos. Y por supuesto no tiene nada que ver con los esclavos negros de los siglos XVIII y XIX en diferentes partes del mundo, en los imperios coloniales, etc. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Damos cuenta que un esclavo, se usa la misma palabra, pero un esclavo hebreo, incluso si fuera extranjero y servía a un dueño hebreo, tenía sus derechos. Y esto lo distingue radicalmente. De hecho, voy a explicarlo de otra manera. Alguien que hoy tiene que pagar, em, digamos, lo que debe de su casa y pagar los plazos mes tras mes o los plazos para pagar el carro o lo que sea, de cierta manera se ha convertido en un esclavo en el sentido como eso se entendía en el contexto de ese versículo. ¿Sí? Tiene sus derechos, tiene su libertad, etcétera, pero está obligado a cumplir con ciertas reglas, y si no lo hace se queda sin casa, se queda sin carro, se queda sin nada. Bueno, todos conocemos esa historia. Nos damos cuenta que realmente hablamos de ese tipo de esclavitud. De nuevo, no entro en detalles, que simplemente regula la forma como una persona que se ha endeudado con o sin culpa, cómo podía manejar ese tema. Y nos damos cuenta que, por ejemplo, había momentos cuando estos esclavos podían quedarse perfectamente libres. Esto fue regulado por la ley. Un dueño no podía tratar a un esclavo como le daba la gana. No era su propiedad absoluta en este sentido. Lo mismo ocurre con el tema del concubinato y de la poligamia. Esto no fue previsto así originalmente de parte de Dios. Si leemos Génesis capítulo 1, queda muy claro que se habla del matrimonio entre un hombre y una mujer.
no de un hombre y varias mujeres, una mujer y varios hombres. Sin embargo, luego Dios lo permitió. Por ejemplo, lo vemos en los tiempos de Abraham, lo vemos sus hijos, lo vemos en el caso de Moisés, por supuesto en el caso de David, toma cuenta de ello. La razón por que Dios lo permite es una razón específica que muchas veces no se toma en cuenta, porque obviamente ese tipo de regulación fomentaba el crecimiento de la población en Israel de forma espectacular. Eso es la razón por que Israel se podía desarrollar en Egipto en pocas generaciones, en un pueblo grande. Entonces, aunque la Biblia no menciona esto de forma específica, sin embargo, en este término, pues hay que entender esto. Luego, el tema del divorcio, del cual se habla en este pasaje y que es mencionado por nuestro Señor en Mateo capítulo 19, versículo 8. Hay una referencia a este pasaje ahí. Moisés no instituyó el divorcio, sino toleraba una costumbre ya arraigada en Israel. Esto el Señor hace referencia a esto precisamente en Mateo 19, versículo 8. La ley mosaica aliviaba en algo esa injusticia, pues obligaba al hombre a tener una ofensa concreta como causa para repudiar a su esposa y tenía que darle un certificado legal de repudio. El repudio de la mujer se limitaba a una sola causa, por haber descubierto, dice en el capítulo 24, versículo 1, en ella alguna cosa indecente. O sea, no estaba permitido, tampoco va la ley de Moisés, de divorciar a una mujer simplemente porque se le había quemado la comida. Cosa que luego los fariseos reconocieron como una razón válida de divorcio. Bueno, esto y 50.000 cosas más. Aunque el Antiguo Testamento no define lo que es exactamente la cosa indecente o una cosa indecente, Jesús lo describe en Mateo 19, versículo 9, como fornicación. Si el hombre repudiaba a su mujer, ella tenía la posibilidad de casarse con otro hombre, pero nunca más podía volver a casarse con su primer marido. Era una advertencia contra el divorcio precipitado. Al igual que los otros males, el divorcio era permitido, el Señor lo comenta en estos términos, por la dureza de vuestros corazones. Y esto nos lleva finalmente a una parte muy interesante que tiene que ver con el futuro del pueblo de Israel. Son los últimos capítulos, los capítulos 27 al 34. Y lo primero tiene que ver con las bendiciones y las maldiciones. Moisés explica detalladamente esas bendiciones y maldiciones que acompañan al pacto de Sinaí e invita a la nueva generación a renovar ese pacto. Sin embargo, la ratificación final del pacto con Yahvé sería hecha en Canaán después de cruzar el río Jordán. Entonces, lo primero que se menciona aquí es la promulgación de la ley en Ebal, en el capítulo 27. Quiere decir, esto habla de algo que iba a pasar después de que los israelitas entraran en el país prometido.
Al entrar en la tierra prometida, entonces Israel tenía que caminar por el valle entre los montes Ebal y Gerizim, y este valle forma un tipo de anfiteatro natural que es ideal para proclamar esa ley ante una multitud. Allí debían de edificar un altar, revocarlo con cal e inscribir la ley sobre él. Deberían ofrecer sacrificios de holocaustos y ofrendas de paz. El holocausto significaba consagración y la ofrenda de paz, comunión con Dios, tal y como lo hemos estudiado en su momento. De esta manera, al entrar en la tierra, los israelitas se consagrarían nuevamente al Señor y gozarían de la comunión con su gran dirigente espiritual. Eran actos imprescindibles para recibir el apoyo divino y alcanzar la victoria sobre los cananeos. 6 de las tribus, así nos informa la Escritura, iban a tomar posesión sobre las faldas del monte Ebal y las otras 6 sobre las faldas del monte Gerizim. Cuando los levitas leyeran las maldiciones, los israelitas situados en la falda de Ebal debían contestar amén, y cuando se leyeran las bendiciones, las tribus sobre Gerizim contestarían de la misma manera, y que lo habían hecho así. Esto nos demuestra el pasaje de Josué capítulo 8, versículo 33 y 34. Así, antes de conquistar Canaán, los israelitas tendrían grabadas en sus corazones las condiciones que determinarían la bendición o la maldición. Es muy interesante notar que el altar debería estar edificado sobre Ebal, el monte de la maldición. Esto señala hacia alrededor que todos sabemos que Jesucristo se ofreció sobre el altar de Dios, siendo hecho una maldición por nosotros, y así nos libertó. Es el pensamiento que Pablo desarrolla en Gálatas capítulo 3, el versículo 13. Una vez enseñado esa ceremonia, llegamos en el capítulo 8 a las sanciones de la ley y a las bendiciones y maldiciones en concreto. Moisés enumera extensamente y con varios detalles minuciosos las bendiciones y maldiciones, de modo que a la entrada de los israelitas en la tierra prometida, la elección de su destino quedaba de forma diáfana por delante. La obediencia traería bendición y la desobediencia traería maldición. Esto el israelita lo tenía que tener absolutamente claro. Ahora, si los israelitas hubiesen prestado atención a las advertencias de Moisés, se habrían salvado de grandes males, de grandes padecimientos a través de su historia. Ahora empezamos con la obediencia y las bendiciones. En el capítulo 28 se enumeran las siguientes bendiciones, y si ustedes quieren, pues pueden identificarlo fácilmente en su Biblia. Primero, una prosperidad extraordinaria y general. Esto se llama bendición. Dios bendice al pueblo en esta área económica. En segundo lugar, una liberación de los enemigos. Quiere decir,
seguridad en tiempos de guerra o incluso ausencia de guerras. En tercer lugar, una abundancia en la producción de la tierra. Luego, bendiciones, número 4, espirituales para cada israelita. Y número 5, prominencia entre las naciones. Pocas veces en su historia Israel llegó a ese punto, tal vez en los tiempos de David y Salomón. Ahí tendríamos posiblemente 2 ejemplos. Ahora, la desobediencia traería las siguientes maldiciones. Y esto lo tenemos especificado en el capítulo 28, en los versículos 15 al 68. Había una serie de maldiciones personales, o sea, quiere decir consecuencias para cada israelita. Luego, enfermedades como la peste. Luego, cosas que tienen que ver con el medio ambiente, como sequías. Luego también derrotas en las guerras. O sea, no solamente no había seguridad en la guerra, sino además había guerras. Todo tipo de enfermedades, calamidades, cautiverio. Es consecuencia de las invasiones de los enemigos, que también se dice que la tierra iba a ser devastada, que por cierto se cumplió en las invasiones tanto de los asirios como de los babilonios como de los romanos. Incluso algo terrible como el canibalismo en tiempo de sitio como maldición de Dios. Hasta madres iban a comer a sus propios hijos, una cosa realmente inimaginable. Y luego, como último, se dice que esta tierra te vomitará, quiere decir que ahí se habla de la dispersión de los judíos entre las naciones, cosa que hasta cierto punto es una realidad hasta el día de hoy. Aún viven más judíos fuera de los límites del país Israel que dentro. Es consecuencia directa de estas maldiciones visibles hasta el día de hoy. Se cumplieron estas maldiciones en varias ocasiones para Israel. El reino del norte se cumplió por primera vez en el año 722, cuando los asirios tomaron Samaria. Y luego, claro, para lo que quedaban los judíos, esto se cumplió en el año 586, cuando los babilonios invaden a Israel, o a Judá, mejor dicho. Y por segunda vez ocurre esto para Judá específicamente en los tiempos, una generación después de la venida de Jesucristo, en la destrucción del segundo templo por los romanos, cuando Tito destruyó Jerusalén y vendió a los judíos como esclavos. Ese capítulo, de cierta manera, bosqueja toda la historia fuera y dentro de la nación hebrea y pinta en colores vividos la cautividad babilónica y la destrucción en manos de los romanos. Forma, en ese sentido, una de las evidencias más sorprendentes e indiscutibles de la inspiración de la Biblia, porque exactamente como se había anunciado, así también se llevó a cabo. Y no cabe duda de eso. Y eso nos lleva ya al último discurso de Moisés, que tenemos en los capítulos 90 y 30, que es un llamamiento a renovar el pacto. Moisés hace un apela personalmente a esa generación para que reanuden el pacto y juren ser leales. Predice en términos no inciertos
la apostasía de Israel y su castigo, que experimentarán la bendición o la maldición. Y finalmente sería la gracia de Dios que abriría la puerta para el arrepentimiento y el perdón. Moisés habla de que Dios circuncidará el corazón de su pueblo a fin de que le amen y le obedezcan. Y esa circuncisión del corazón se refiere a la transformación de la voluntad de modo que le sirvieran sinceramente. No deberían pensar los israelitas que la ley era demasiado difícil para cumplirla. Moisés les recuerda en un pasaje que luego Pablo lo repite, que no está en el cielo ni más allá del mar, no es inalcanzable. Está la palabra en tu boca, en tu corazón, para que la cumplas, dice en el capítulo 30. Era el corazón aquello lo que importaba. Si el corazón estaba en armonía con Dios, era fácil obedecerle. Y es lo que Pablo parafrasea, reemplazando la palabra escrita por la palabra encarnada en Romanos 10, 6 a 8. Realmente un pasaje de una aplicación sumamente interesante. Moisés presenta a Israel dos alternativas: servir a Yahvé o servir a sus enemigos. Y al dejar a Yahvé, al Dios de Israel, el pueblo sería luego juzgado y siempre presa de los invasores. Únicamente el brazo invisible de Dios puede protegerlo si el pueblo se apoya en él. También sucede así en la vida de cada creyente hasta el día de hoy. Dios es la única defensa contra las pasiones, los vicios y las costumbres malas. Simplemente quiero hacer esa pequeña aplicación, por supuesto, hay mucho más. Y esto nos lleva finalmente a los días finales de Moisés, que se nos describen en los capítulos 31 al 34. En el capítulo 31, en los primeros 29 versículos, vemos a Moisés haciendo unas últimas disposiciones. Al cumplir 120 años, el gran dirigente sabía que le quedaba ya muy poco tiempo y que en breve sería llamado a la presencia del Señor. Alentó a los israelitas a esforzarse para tomar posesión de Canaán y puso en su cargo como sucesor a Josué. Entregó a él el libro de la ley y también a los levitas para ser guardado junto al arca en el lugar santísimo. Moisés dio instrucciones a los levitas para que congregaran a los israelitas en los años sabáticos a fin de leerles la ley. Así, los levitas recibieron el cargo docente en Israel. Esto era una de sus tareas, enseñar al pueblo. Y era ese libro de la ley. Se cree que era prácticamente todo lo que se conoce hoy como el Pentateuco. Posiblemente incluyera ya la mayor parte del libro de Deuteronomio. Por supuesto, luego se añadió, como ya expliqué, este relato de la muerte de Moisés, también por las razones que ya había explicado en su momento. Entonces, el capítulo 31 contiene evidencia clara y irrefutable de que Moisés escribió las cosas importantes de la fe hebrea en un libro. Y esto ya queda hoy fuera de lugar. Es imposible negarlo, la capacidad que había en los tiempos de Moisés y para él como personaje histórico de, por supuesto, poder poner todo por escrito.
Y esto nos lleva al cántico de Moisés que tenemos en los capítulos 31-30 hasta el 32-47, que es la canción que al cruzar el Mar Rojo él había cantado al Señor, y ahora cuando está a punto de terminar su carrera, compone otro cántico de gozo al Yahvé, al Dios de Israel, y se le llama la clave a toda profecía, porque cuenta el nacimiento y la niñez de Israel, su integridad y apostasía, su castigo y restauración. En cambio, el tema es el nombre de Yahvé, su tierna solicitud con su pueblo, su justicia, su misericordia. Ese cántico de Moisés tenía mucha importancia para los cánticos que se graban profundamente en la memoria en Israel, los salmos. Entonces, realmente nos sirve de guía si lo estudiamos bien y de forma pormenorizada, de entender bien la historia del pueblo de Israel. En esta canción se encuentran algunas figuras retóricas de mucho interés. Por ejemplo, se designa a Dios como la roca de Israel, una metáfora expresiva del poder y la estabilidad divina. Él era el refugio y el defensor de su pueblo. En tiempos de ataque, las personas en peligro solían a veces subirse a las peñas desde donde podían defenderse con más facilidad. Por eso se le consideraba a Dios como una roca propicio, lugar de refugio. Moisés ilustra con cuidado, con mucho cuidado y extraordinario cariño lo que Dios siente hacia su pueblo. Y como Dios cuida a su pueblo en el desierto empleando tres figuras poéticas. Por ejemplo, Israel es la porción de Yahvé, su herencia. Esto indica que Dios se ha reservado a Israel como heredad especial y lo guardó como nombre guarda la niña de sus ojos, parte vital y muy tierna. También se compara el cuidado divino con la solicitud del águila hembra. Enseña a su cría a volar e interviene en caso de que la joven águila en su primera tentativa comience a caer al suelo. La madre pasa debajo de su cría que cae y la lleva sobre sus plumas. Una imagen realmente muy tierna y muy bonita. Y luego tenemos el término Yesurún en el 32:15, que es una expresión de cariño. Significa niño mimado. También puede significar el justo. Sin embargo, Yesurún sería como un animal engordado que en vez de sentir gratitud y someterse a su amo generoso da coces. Así, Israel es visto proféticamente, no obstante, las grandes bendiciones que recibiría de Yahvé, le volvería las espaldas y se entregaría a la idolatría. Esto es también la triste realidad. Finalmente, en el capítulo 33, Moisés bendice a las tribus poco antes de subir al monte Nebo para contemplar la tierra prometida y morir. Moisés bendijo a las tribus de Israel y los convoca, excepto a Simeón, que fue omitida en las bendiciones de Moisés, posiblemente porque iba a ser absorbida por la tribu de Judá en una época posterior. Moisés profetiza proféticamente, valga la redundancia, las bendiciones que ellos recibirían y lo detalla. La última bendición de Moisés y la última bendición de Jacobo
en el capítulo 49 del libro de Génesis contrastan entre sí. Jacobo sintetizó la historia de la conducta de sus hijos, que a veces fue triste y humillante, y Moisés, por lo contrario, pasa por alto sus pecados y presenta la gracia mostrada por Dios a favor de ellos. Bueno, si lo juntamos ambos, tenemos realmente un panorama casi en 3D de la historia del pueblo de Israel. Es de notar que las bendiciones se concretarían con la ubicación de cada tribu en su tierra, tal y como fue anunciado en la ley y tal y como Dios había dividido la tierra. Con ojo profético, el anciano líder Moisés vio la tierra prometida y la ubicación posterior de cada tribu. También se relacionan las bendiciones de cada tribu con la necesidad o función de cada uno de ellos. Para Rubén, por ejemplo, la cual había perdido la primogenitura, Moisés pidió la multiplicación de sus hijos. Judá tendría gran poder, sería como el que toma la delantera en las acciones militares contra los enemigos de Israel. Leví recibiría el sacerdocio, el ministerio de consultar a Dios. Moisés contempló la tranquilidad futura de Benjamín al habitar en los montes. Acerca de las dos tribus de José, que era Efraín y Manasés, él profetizó la fertilidad de su tierra y su gran fuerza semejante a la de un búfalo. Zabulón e Isaacar prosperarían en empresas comerciales sobre las costas del mar. Dan sería valiente y fuerte como un león joven que llega a la plenitud de sus fuerzas. Naftalí recibiría una tierra fértil en la región del mar de Galilea. De Aser, Moisés profetizó gran abundancia de olivares y seguridad. El secreto para recibir todas las bendiciones se encuentra en el incomparable Dios de Jesurún. Los israelitas alcanzarían la victoria sobre sus enemigos porque Dios se la concedería. Cuando Israel se coloca en los brazos eternos, esos mismos brazos lo conducían por el campo de batalla y lo utilizaron para ejecutar el juicio divino contra los corrompidos cananeos. Todo termina finalmente con la muerte de Moisés. Como parte de la recompensa por su fidelidad, Dios le permite a Moisés contemplar la tierra prometida desde la cúspide del monte Nebo. Por su desobediencia en el incidente de las aguas de Meriba, sin embargo, no se le permite entrar en aquella tierra. Eso demuestra que aunque Moisés era un libertador, no es un libertador perfecto ni por excelencia, porque no pudo alcanzar para su pueblo la victoria final. Sin embargo, no hubo profeta antes ni después en Israel como él, y Dios llevó el espíritu de Moisés con él y le sepultó en un lugar desconocido por los israelitas, lugar que muy probablemente hoy se encuentra en Jordania. Si se hubiera conocido el lugar de su entierro, el pueblo lo habría convertido en un santuario idólatra. Muchos creen que Josué, como ya mencionamos, escribió este último capítulo como tributo final a Moisés. Y un último pensamiento antes de terminar. ¿No entró nunca Moisés en la tierra prometida? ¿No le vemos más en las páginas de las Sagradas Escrituras? Sí. Sí, le vemos hablando en el norte de Israel con Cristo en el monte, la transfiguración. Cuán apropiado era darle este honor. Moisés había tenido una gran parte en la preparación de la venida y obra de aquel cuyo ministerio fue prefigurado por el gran líder de Israel.
Queridos estudiantes, me ha sido un placer guiarles a lo largo de estas 26 lecciones y espero que les hayan servido las cosas que he intentado, con palabras muchas veces inadecuadas, explicar. Yo espero que estas 26 lecciones les sirvan como fundamento y base para seguir adelante con sus propios estudios y, sin lugar a duda, el estudio pormenorizado del Pentateuco le va a ayudar a entender también el resto de la revelación divina que tenemos en nuestra Biblia. Que Dios les bendiga.